Dios les bendiga. Continuamos con el servicio. Ahora, con este tiempo de predicación, el tema de la predicación es ¿qué hace crecer la iglesia? Elementos determinantes en el crecimiento de la iglesia, de acuerdo o con fundamento en la Biblia. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Dice allí la palabra de Dios. Sígame con su Biblia. Reina Valera 1960, la reina de las versiones. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Amantísimo Padre, Dios eterno, bendito, exaltado y glorificado sea su santo nombre, Dios. Gracias por este hermoso día en el cual podemos leer tu palabra, escudriñar tu palabra. Bueno, realmente es usted que a nosotros leer su palabra y estudiarla, escudriña nuestro corazón. Haga eso, Señor. Le pedimos que hable a nuestra vida, que a través de su Santo Espíritu, Dios, examine nuestro corazón. Oh Señor Jesucristo, guíanos, Dios, a través de tu santo y bendito Espíritu, Dios. Guíanos a todo entendimiento y a toda verdad y llénanos del mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, quiero darte algunos antecedentes en relación con la porción de la palabra de hoy. Estaba naciendo la iglesia en el concepto que se ha denominado como iglesia primitiva. Allí, por ejemplo, este suceso ocurre una vez el Señor muere en la cruz, resucita, asciende al cielo e inicia el ministerio del Espíritu Santo, lo que en griego es el Paracleto. Después de que Jesús fue crucificado, muchos de sus discípulos vieron a Cristo resucitado, nuevamente con vida, es decir, caminó entre ellos y les tocó tanto en Jerusalén como en Galilea. Un día Cristo ascendió al cielo mientras los discípulos observaban. Luego regresaron a Jerusalén a esperar como se les había ordenado que hiciesen. Mientras esperaban en el aposento alto, eligieron a Matías para que ocupara el lugar de Judas como uno de los 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección, mientras esperaban en el aposento alto, el Espíritu Santo vino sobre ellos como lenguas de fuego y les dio poder. ¿Poder para qué? Y el poder es del Espíritu Santo. Les dio poder con un fin y un propósito: para testificar, para evangelizar y para discipular. Vamos a ver el primer punto básico y fundamental en qué hace crecer la iglesia, elementos determinantes en el crecimiento de la iglesia bíblica. 1. Evidencias bíblicas del crecimiento de la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Hechos 1:15 dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como, ¿cuántos? 120 en número. ¿Sí? Es decir, allá la iglesia primitiva, la iglesia naciente, ¿verdad? Sabemos que el fundador de la iglesia fue el Señor Jesucristo. Estos son el inicio de la guía del Espíritu Santo conduciendo a la iglesia en aquel tiempo.
Y resulta que dice la Biblia allí en Hechos 1:15 que los reunidos eran como 120 en número. Vamos a tomar esta base desde el punto de vista matemático y estadístico. Vamos ahora a Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Ahora vamos a Hechos 4:4. Hechos 4:4 dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿de cuánto? De 5,000 varones. Y nada más hace cuenta de los varones. Habían más y más personas. Hasta acá 120, 3,000 y ahora 5,000. Ahora vamos a leer Hechos 5:14 y 5:16. Escuchen muy bien. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Es decir, el número era incuantificable. No había forma de determinarlo. Pero en lo básico o el registro que nos da Hechos de los Apóstoles es que hasta este punto habían 8,120 y de allí en adelante, en un ámbito de unos 50 días más o menos en ese sentido. Y el versículo 16 dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Hablamos que del día 50, después de la Pascua, de la resurrección, unos pocos días, la iglesia del Señor creció de 120 aproximadamente a más de 8,120 personas. Es decir, esto es un crecimiento de más del 6,600%. ¿Cómo pudo crecer de esta manera la iglesia? ¿Habrá sido algún tipo de técnica de marketing, estrategia de mercadeo, de psicología de consumo, estrategia empresarial? ¿Quién y cómo hizo crecer la iglesia de esta manera? ¿Quién sustenta esto? ¿Quién tiene ese gran poder? Vamos a hablar ahora de aquel diseñador de este plan de expansión, del crecimiento de la iglesia. Y nada más y nada menos que leemos allí en Hechos de los Apóstoles 2:47. Hechos 2:47 dice así la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, era el Señor quien añadía a la iglesia, quien daba crecimiento a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En 1 Corintios 3:7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Este crecimiento aplica no solamente en número, sino también en crecimiento espiritual individual. Es Dios quien da el crecimiento a la iglesia. Ahora bien, como segundo punto, veamos ahora qué usó Dios para este crecimiento. Veamos Hechos 2:41. Dice Hechos 2:41 lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero para que pueda haber Hechos 2:41 es necesario que haya Hechos 2:14. Dice allí Hechos 2:14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, es decir, había una expresión de la voz. Alzó la voz, estaba predicando el evangelio de Cristo para que hubiese ese primer crecimiento de 3,000. Dios utilizó la herramienta, el instrumento de la predicación de la palabra de Dios. Así que para que haya Hechos 2:41 debe haber Hechos 2:14. Es más, mire allí en Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, eran hombres que estaban predicando la palabra de Dios, pero también estaban llenos del Espíritu Santo. Realmente quien hablaba era el Espíritu Santo. Quien daba testimonio de Jesucristo era el Espíritu Santo. Hay un versículo en la Biblia que dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Y para que haya Hechos, síganme acá, para que haya Hechos 4:4,
Acá Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Para que haya Hechos 4:4, tiene que haber también Hechos 3:12. ¿Qué hay en Hechos 3:12? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. Y ahora fíjense en Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Fíjense muy bien acá. Dice que ellos estaban hablando al pueblo. Ellos estaban enseñando al pueblo. Ellos estaban predicando. Pero para que haya Hechos también 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran en número así de hombres como de mujeres, también tiene que haber un Hechos 5:12. Léalo allí. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Escuche muy bien. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Y qué hacían en los alrededores del templo? Perdían tiempo. A lo mejor estaban allí hablando de cosas del mundo. No, 5:42. Hechos 5:42 nos da la clave de todo esto. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Estas personas, Dios le dio la herramienta, el instrumento básico. Ellos eran instrumentos. Ellos eran aquellos portavoces. Ellos eran los que predicaban, los que pregonaban de la verdad del Señor. Ahora fíjese algo muy importante, hermano. Exactamente fue la predicación y la enseñanza del Evangelio de Jesucristo lo que hacía crecer a la iglesia. Incluso pese a las posibles retaliaciones de los religiosos, en aquel tiempo los discípulos, los apóstoles se dieron a la predicación de la palabra. Fíjese ahora, quiero darle una nota importante hasta este punto. ¿Qué dice Hechos 1:14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En Hechos 1:26 dice, estaban todos unánimes juntos. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Hechos 5:12 dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es decir, perseveraban en estar unánimes juntos, en un mismo sentir, en una misma mente, en cubrir, en alcanzar los objetivos para alcanzar o llegar a la meta, que era evangelizar, que era llevar el evangelio a aquellos que estaban perdidos. Y no solamente llevar el evangelio, sino también discipularlos. Mire esto tan grande que hay acá en la palabra de Dios. 2:41 dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra, 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora fíjese el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál fue el mecanismo o qué herramienta utilizó Dios para que estas 3,000 personas, pudiesen perseverar ahora en la doctrina y en las demás actividades que denota allí el versículo 42 de Hechos? Pues Dios utilizó el discipulado, ganar a las personas, evangelizar a las personas, pero también enseñarles. Por eso es que el Señor no solamente dio a aquellos la comisión de predicar el evangelio, sino también de enseñar, que es discipular. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Era un estilo de vida radical como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo seguía obrando con poder, seguía guiando a la iglesia. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta acá para ahora continuar con una segunda parte de esta hermosa predicación de la palabra. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias por este buen tiempo. Gracias por amarnos de tal manera. Dios, trabaja en nuestro corazón. Dios, exaltado y bendecido sea usted en todo. A través de nuestro Señor Jesucristo y de la guía del Espíritu Santo, siga trabajando en nuestro corazón. Hable a nuestra vida, Dios. Exhórtenos, quebrántenos y ayúdenos, Dios, a cumplir aquel pilar de la comisión que usted nos ha dado, Señor. Esa misión de la iglesia, que es
predicar el evangelio, evangelizar y discipular. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.